Hola, buenas. Pues enlazando el tema este de la magia del caos, quería hablar de un fenómeno muy curioso. Yo lo conocí hace poco y gracias a este artículo de geopolítica.ru, que es el tema del judeopaganismo, ¿no? Fue un movimiento bastante particular. Voy a enlazar el artículo en la descripción y pueden leerlo con tranquilidad. Y yo quería hablar de ello por la reflexión que yo hago, ¿no? Cananeísmo, ¿no? O pues, de Canaán, de cananeo, o judeopaganismo. Es curioso porque desde las redes sociales, de grupos así también supuestamente disidentes o demás, se, hay una confusión gigantesca y yo creo que incluso es una ignorancia voluntaria de creer que el judaísmo adora a muchos dioses o adora a los demonios o a Satanás, una especie de, de majadería que no sé por qué motivo creen en ella cuando tienen los textos de la Torá a mano. La Torá es el Antiguo Testamento, lo tienen a mano, pueden conocer las creencias de los judíos sin ningún tipo de dificultad, no están ocultas en ningún sitio. Ellos es una de las religiones más conocidas del mundo y ellos son totalmente serios y son totalmente insistentes en su monoteísmo. Ellos creen en Yahvé y no creen en otro que no sea Yahvé. Yahvé significa, tampoco es un nombre propio, significa yo soy o él o es él, ¿no? Es el nombre de Dios, ¿no? El nombre de Dios es tan grande que ni siquiera lo pueden pronunciar. Y la Torá, el Antiguo Testamento, está constantemente criticando, insultando a Baal, a Astarte, a Moloch, a todos los demás dioses. Los ídolos, los demonios, en fin. Ese motivo extraño de querer ver en el judaísmo adoradores de Moloch o Baal, cuando en sus propios textos lo desmienten, pues es una forma de ignorancia deliberada. Y además suele ser gente que lee, suele ser gente que tiene un nivel cultural o quiere tenerlo, pero lee lo que le da la gana, porque es muy fácil conocer el judaísmo, no es difícil, no se lo inventen. Pero sí es verdad que hubo un judeopaganismo, un movimiento en los años 40, así, cuando fueron a irse al país donde viven ahora, y fueron oleadas migratorias, ¿no? Y claro, al principio pues, estaban muy influenciados por el socialismo, muchos de ellos eran ateos, por la masonería, no era propiamente religioso, aunque la religión era un factor importante. Y se desarrolló de un hombre que era filósofo, Ben Adiró. Es que estos nombres, ellos suelen cambiarse los nombres, en fin. Lo pueden leer en el artículo. Ben Adiró era un hombre que estudió la historia de su pueblo, estudió su cultura y llegó a la conclusión de que el culto a Yahvé era un problema. Y empezó a desarrollar la idea de una vuelta, al menos culturalmente hablando, a la vieja, a la anterior creencia, a la cananea, de varios dioses, principalmente Baal y Astarte y el propio Yahvé, que también se incorpora, una especie de tríada, ¿no? Y las formas ritualísticas del politeísmo, del culto más a la naturaleza y a los antepasados, y a dejar de considerarse el pueblo elegido. Claro, esto fue un desarrollo que no llegó ni a la vuelta a la esquina, por los propios rabinos, por la propia circunstancia de ese país que es completamente monoteísta. Esto no llegó a ningún puerto. Hoy en día, si hay algún judeo pagano, habrá tres, y más escondido que nadie, porque eso no tiene fuerza, y menos ahora que hay una revitalización de la religión allí en ese país, ¿no? Esto te da en cuenta que todas estas teorías absurdas se caen por su propio peso y que uno, investigando, leyendo, conociendo de verdad, no inventándose cosas, te das cuenta que hay movimientos que uno no conoce, que desconoce, que al investigar sobre ellos te das cuenta que no tienen ningún poder. Eso de judío pagano no existe.
era eso, de este movimiento tan curioso que no llegó a ningún lado, ni va a llegar, porque es una religión totalmente monoteísta. Lo digo porque el artículo curioso te hace entender varias cosas y también porque el tema en redes sociales y en grupos así supuestamente disidentes o interesados en cómo funciona el mundo, no solo en sus estructuras políticas, económicas, sino también en las creencias filosóficas, hay una auténtica confusión gigantesca con este tema. Esto es algo cultural, de cultura básica. Los judíos no adoran a ningún demonio ni a ningunos dioses, adoran a uno. Son exquisitamente insistentes con ese tema. Ellos y los musulmanes son los más monoteístas de la historia de los monoteístas. El cristianismo sigue siendo monoteísta, el Dios es el mismo, pero al considerar a Jesús de Nazaret como hijo de Dios y a la Virgen María como una situación bastante particular, los católicos y los ortodoxos no la consideran únicamente humana, sino tiene la bendición divina. Los protestantes sí que es verdad que la consideran simplemente una mujer, pero no es un monoteísmo puro y absoluto. El tema del el culto a los santos, además, y a los ángeles, también tiene mucha fuerza. Todo esto es herencia pagana, no es puramente cristiano, pero claro, frente al monoteísmo puro de los judíos y los musulmanes, pues por eso el cristianismo deja ciertas puertas abiertas. Pero eso también trae más confusión todavía. Hay una muchacha que es increada, que yo no la conozco, no es ninguna mala idea con ella, pero tiene una confusión gigantesca con el tema de Saturno, Satanás, hace unos enlaces bastante gratuitos y a mí me gustaría que si lo viera o alguien le manda el vídeo, que leyera el artículo, que se diera cuenta de las equivocaciones que está cometiendo y que no hay ningún... Los judíos no adoran a Satanás. Eso es absurdo. Y eso lo desmiente sus propios textos. La Torá. La Torá. Lean la Torá. Está traducida a todos los idiomas del mundo, creo. Es el Antiguo Testamento, no hay otra cosa. Si cambia son 4 frases. Es lo mismo. Satán, Satanás, no es Saturno. Satanás es una palabra que viene del hebreo que significa enemigo o acusador. Y es todo el que le lleva la contraria a Yahvé, ¿no? La serpiente en el paraíso, los adoradores de demonios, los paganos eran Satanás. Por lo tanto, no, ese concepto que también tenía Moyano de Jehová Satanás eso es gratuito, eso se lo inventa, ¿vale? O al menos se confunde. Jehová, Yahvé, es el Dios de Israel y se presenta a sí mismo como único, celoso y vengativo. Y los que critican esto son los satanases. Luego, con el cristianismo viene esa confusión, esa incorporación del elemento pagano que materializa a Satanás y a Lucifer en el mismo, o dos separados, pero como una especie de personalidad propia. Y eso en la Biblia judía no existe. Satanás es un concepto. Es eso, el acusador, el enemigo. No es diferente, no es el diablo que viene del cristianismo, que el diablo sí, el diabolus, ¿no? Sí tiene una connotación más pagana. Por eso hagan el favor, lean estos artículos, conozcan y vayan a los textos básicos y no se inventen cosas. Este movimiento fue bastante llamativo. Yo creo que hubiese sido incluso positivo, pero bueno, cada pueblo decide sus creencias, pero las creencias tienen unas consecuencias, pero bueno. Y este movimiento fue llamativo, pero no tuvo ningún éxito. ¿Por qué no tuvo ningún éxito? Porque ellos sí reivindicaban un neopaganismo y no iban a permitirlo, porque la mayor parte de su gente son estrictamente monoteístas. Léanlo, es bastante curioso, como ya digo, no busquen una especie de salvación ni ahí ni en ningún sitio. Eso no quiere decir que los cultos de Baal y de Moloch no tuvieran una parte muy, muy desagradable, muy sangrienta, que lo tenían, pero la mayor parte de los cultos de la antigüedad lo tenían. No podemos tampoco hacer tabula rasa ni quedarnos solos con lo negativo.
Pero bueno, lean el artículo, me dicen sus opiniones, me comentan por favor. Esto es puramente con proyección cultural para que conozcan y para que amplíen su pensamiento. No, no va con otra intención de ningún tipo, ni a favor ni en contra, ni me gusta ni no me gusta. Son simplemente curiosidades y reflexiones. Y bueno, esto ha sido Cuadernos Grises, espero que les haya gustado. Nos veremos en próximos vídeos. Chao.